El canal del Congreso presenta ¿Qué tal? Bienvenidos a Mujeres Imprescindibles. Yo soy Erika Grote. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este programa donde conocemos más acerca de nuestras legisladoras, senadoras, diputadas, mujeres imprescindibles del Parlamento mexicano. Hoy vamos a tener una invitada guerrera, de Guerrero, y nos va a contar de todas sus vicisitudes, sus éxitos, y no les voy a adelantar más. Ella es Mari Carmen Cabrera Lagunas. Ya la veo que está llegando, pero antes de recibirla vamos a ver esta semblanza. 2015 a 2018, diputada local en la 61ª legislatura del Congreso de Guerrero. 2018-2021, diputada federal en la 64ª legislatura. Licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico de Costa Grande, Guerrero. Con estudios por el Instituto Técnico de Sobrecargos de Aviación. Estudios de Proyecto de Inversión por el Instituto Tecnológico de la Costa Grande. Diplomado en Administración Pública. Diplomado en Transparencia y Rendición de Cuentas. Actualmente diputada federal por el Partido Verde en la 66ª legislatura. ¿Qué tal? Soy Erika Grote y les doy la bienvenida a una emisión más de Mujeres Imprescindibles. En esta ocasión nos acompaña la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. Aquí estamos. Feliz de recibirte acá. Estábamos, platicando un poquito antes del aire de Guerrero. Eres de Guerrero, tu familia es de Guerrero. Tus padres, sé que vienen del campo. Así es. Cuéntanos un poco. Mi padre era campesino ganadero de la región de la Sierra, de Petatlán. Una época muy bonita. Y mi mamá ama de casa, Ajá. Como muchas de las familias que todavía tenemos ahí en Guerrero. Sí, sí. Mi abuelo materno, que fue con los que me crié, doctor de pueblo, así que se pasaba dando consultas de pueblo en pueblo. Todos. Todo el mundo lo conocía. Mi abuela materna, una mujer luchadora, siempre con un carácter fuerte, siempre luchando por los derechos de los demás, para que aspiráramos a tener una vida mejor. Y viví una época muy bonita ahí en el campo y posteriormente en la ciudad, en Zihuatanejo, que es donde ya hice mi primaria, mi secundaria, mi prepa, mi carrera, todo. ¿Tienes hermanos? Tengo 4 hermanos, varones. Déjame decirte que soy la única mujer. Somos 5 hermanos, 4 varones y soy la única mujer. Oye, no sé si decirte, uy, o qué padre, porque al ser la única mujer, súper cuidada y súper protegida por los hermanos, ¿no? Me imagino. Cuidada, protegida, pero también cuando te crías entre puro varón, aprendes a sobrevivir entre los hombres. Sí, claro. Entonces te crías con una rudeza más que cualquier otra niña. No hay alternativa. Sobre todo cuando tocaban hacer labores de hombres y yo decía... ¿Cómo cuáles? Como el ir a sembrar maíz, como el ir a ver el ganado, como el subirte a un caballo. Y me decían, esas cosas no puedes hacerlo como mujer. No te dejaban No me dejaban hacerlo. Entonces me decían, te quedas en la casa con tu mamá, a hacer el quehacer. La comida, a echar tortillas. Como antes. Y yo, ¿pero por qué? Sí. O sea, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces yo creo que esa rebeldía, mi papá me decía que era muy rebelde porque nunca obedecía lo que me decía. Me decía, no te subas al caballo, y ya cuando me veía, yo ya estaba arriba del caballo. Sí, claro. Luego me decía, no puedes ir con nosotros porque nosotros vamos a ir a sembrar la tierra, no nos toca sembrar maíz, nos toca sembrar ajonjolí, nos toca sembrar frijol, y entonces me decía, tú no te puedes meter en eso, tú allá con tu mamá en la cocina. Y te ibas. Y yo no quería hacerlo. ¿Y si te ibas con ellos? Bueno, ¿te llegaste a ir? Sí, me llegué a ir con ellos ya después de tanta insistencia. Entonces ya le decía a mi papá, pues es que yo quiero aprender, enséñame. Y me ponía.
Me ponía con ellos y a veces le ganaba a mis hermanos y mis hermanos se enojaban y decían, ¿por qué puedes más? No, bueno. Entonces era como una competencia, Sí, como un reto. sí. Tuve que aprender a jugar juegos de niños, las canicas, el trompo. Claro. ¿Y eras buena? Sí, era muy buena, les ganaba, siempre les ganaba. Y entonces era el de, ¿por qué nos gana una mujer? Sí, sí eres la mujer, ¿no? Ajá. Sí. Oye, y aprendiste obviamente a sembrar todo, a cuidar Sí, la tierra. sí. ¿Tú, por qué dices que te criaste con tus abuelos cuando... Porque pasaba muchas temporadas con mis abuelos Ujú. desde pequeñita. Entonces, un día mi abuela, María Ajá. Lagunas, dice, la niña no puede crecer aquí, no puede ir a la escuela aquí, me la voy a llevar. Ah. Y entonces yo quiero que ella estudie allá porque aquí hay puros hombres y entonces, pues, Y caballos y ¿y maíz. cómo se va a estar haciendo esas actividades aquí con puros hombres? Entonces me la llevo y era la nieta mayor, la consentida. Entonces Qué padre. me fui a estudiar con ellos desde el primer año de primaria. A Zihuatanejo. A Zihuatanejo. Y en vacaciones, esa era de ley. Si hoy salía de la escuela, al siguiente día yo me tenía que ir al rancho con ellos, a hacer todas las actividades del rancho para pasármela con ellos. Claro, claro, claro. Entonces así estuve entre la ciudad y el rancho. Oye, pero padrísimo porque pues consentida sasasa de los abuelos estudiando. Consentida, muy consentida de Sí, los ¿no? abuelos, mis hermanos con muchas travesuras, porque luego decían, ¿por qué nosotros tenemos que quedarnos aquí? Porque ella ella está se allá. tiene que ir, ¿no? Porque soy mujer. Ahí Y sí entonces les ahí hubieras sí les dicho al decía, revés. pues es que yo soy mujer y Exacto. entonces yo tengo que cuidarme más. Exacto, exacto. Yo no puedo estar en el caballo. Oye, pero bueno, se llevaban muy bien todos, Sí, ¿no? nos llevamos muy bien, somos una familia muy unida, con mis hermanos, con mis tías, que las quiero como hermanas, porque pues al final de Claro. cuentas me crié con ellas. Claro. Entonces me siento que tuve dos mamás y que tuve dos papás. Yo siempre Sí. lo decía, tengo dos mamás y tengo dos papás, porque la educación la recibí de ambos. Ujú, ujú. Pasa primaria, secundaria también en Zihuatanejo. También en Zihuatanejo. No, pues tu segundo hogar, Zihuatanejo. Sí, Zihuatanejo, le digo que lo llevo en mi corazón. Sí. Siempre digo, soy petatleca de nacimiento, pero zihuatanejense de corazón, Sí, porque claro. pues toda mi vida he estado ahí. Entre las dos. Después prepa, igual Zihuatanejo. Sí, estudié en una prepa de la UAGRO, la preparatoria número 13. En la secundaria que estudié fue en la Eva Sámano de López Mateos, la única secundaria que había en Zihuatanejo. Una secundaria muy tradicional, muy tradicional. Y en la prepa 13 yo quería estudiar un CEBETIS y entonces mi papá dice, no, porque el CEBETIS es una carrera técnica y entonces si quieres seguir estudiando tienes que irte a la prepa. Y yo, pero es que no me registré en la prepa. Y entonces él fue, me sacó la ficha y me ingresé a la prepa 13. Por eso es que estudié ahí en la prepa 13, pero yo quería estudiar el CEBETIS. Bueno, pero la verdad es que muy bien, ¿no? O sea, porque al Sí. final tu papá también, apoyaba que siguieras estudiando Sí, y claro. todo. Claro. Ok. Él era un hombre muy culto, muy autodidacta, tenía muchísimos libros, a pesar de que nada más había estudiado la primaria, Ujú. pero sabía mucho de leyes y tenía una inmensidad de libros. Él le encantaba mucho los libros de Carlos Marx, Federico Engels. Ah, mira, uy. Entonces, O sea, nada ligero. No, nada ligero. Tenía la Constitución ahí y a veces cuando no hacíamos las cosas bien nos sentaba y nos decía, me leen de tal página a tal página y ahorita me explican qué significa. Madre mía. ¿Y de qué artículo te acuerdas? Ay, ¿cuál era tu preferido? Pues mi preferido pues era el tercero, que habla de la educación. Creo que todos nos acordamos de eso. Sí. No, qué rudo. ¿Y no estudiaste Derecho? ¿Estudiaste Administración de Empresas? Estudié Administración de ¿Por Empresas. qué te decides por esa? Me decidí a estudiar Administración de Empresas porque sentí que me obligaba mucho a estudiar leyes y yo decía, no, yo no quiero esto. Ya. Y mira dónde estás ahora. Y dónde estoy hoy. Pero bueno, ajá. Sí, la vida, ¿no? Sí, la vida te pone muchas
en muchas cosas y en muchas situaciones que no te las esperas. Exacto. Terminas tu carrera y te vas a estudiar, perdóname, a trabajar a un hotel en Ixtapa también. Sí, fíjate que yo termino la prepa, a mi padre era un gran luchador social, porque le gustaba mucho luchar por los derechos de los campesinos. Apoyó muchísimo a Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional. Okay. Y en 1989, un 20 de enero, lo asesinan, porque fue una época muy ruda, donde muchos luchadores sociales fueron asesinados. Entonces, lo asesinan. Mi madre decide dejar el rancho e irse por completo a la ciudad. Y entonces fue como, termino la prepa y los amigos de mi abuelita materna y mi papá me seguían llevando a las reuniones políticas. ¿Tú tenías 18 por ahí? 16. Estabas bien chava. Y entonces me llevaban y un día dice mi mamá, no quiero nada de política. Claro. Y no quiero que Mari Carmen se dedique a nada de política y no quiero que me la lleven a ninguna reunión política. No, pero es que después de lo que ha pasado, claro. Y entonces me mandan a estudiar una carrera técnica. Yo estudié sobrecargo de aviación. Ah, mira, ¡ay, qué divertido! Y trabajé un año nada más. Se llamaba Saro, una aerolínea muy regional, con sede en Monterrey y aquí. Y trabajé un año y decidí que no era lo mío. No era lo tuyo. Y entonces un día les hablé y les dije, pues me quiero regresar. Y me dice mi abuela y mi mamá, te regresas, pero te pones a trabajar y te pones a estudiar. Okay. Entonces trabajé, estudié la carrera. Mientras estabas en Recursos Humanos del Estaba hotel. en el hotel, ahí hice mis prácticas profesionales. Okay. Y entonces fue cuando ya decidieron que me quedara. Estuve en el área de inducción. Ajá. Hicimos manuales de inducción para todos los trabajadores y me gustó mucho esa etapa, humanos. Estar en Recursos Humanos. ¿Y en qué trabajabas mientras estudiabas? Trabajaba de recepcionista en un hotel muy clásico, muy bonito en Zihuatanejo que se llama el Hotel Irma, que todavía existe, en Playa La Madera, muy bonito, tiene la mejor vista de la bahía de Zihuatanejo. Wow. Y entonces estudiaba en las mañanas, trabajaba en la tarde y así me la llevé, porque yo quería terminar una carrera y lo logré. Y no, o sea, dentro de te seguían llevando a las reuniones como políticas tal, pero dentro de tu espectro no cabía la política. No cabía la política, pero como yo a mi abuelo le ayudaba mucho a hacer las recetas, y entonces cuando veía a la gente, luego él no cobraba las consultas a veces, si no tenían dinero no les cobraba consultas. Le pagaban con una papaya, una sandía, con maíz, con frijol, con una gallina, con huevos. Sí, claro. Entonces empecé a ver toda esa parte que ellos ayudaban mucho a la gente. En casa de mi abuela siempre había mucha comida, porque cuando iban a consultas y no habían comido, mi abuela siempre les ofrecía de comer a la gente. Entonces siempre lo estuve viendo y me gustaba mucho ayudar. Mucho me empezó a gustar ayudar a la gente. Y hasta en el 2002, que llega el primer presidente de izquierda en Zihuatanejo, me invita a trabajar al DIF. Y entonces pido permiso, me dicen que sí, me meto a trabajar en el DIF. ¿A quién le pediste permiso? ¿A tu mamá? A mi mamá, a mi abuela. Ay. Y entonces me dijo, sí, ahora sí, tienes permiso de meterte. Al DIF sí, ¿no? Al DIF sí, y entonces ahí trabajé como 9 meses. Después me pasan al área de presupuesto y fui coordinadora de presupuesto. Entonces, que era algo que me gustaba muchísimo por lo de mi carrera. Claro, ya era más relacionado. Y ahí estuve el resto del tiempo y por azares del destino tuve un jefe muy bueno, Jesús García, un militar retirado. Muy bueno, había estado metido muchísimo en política, había sido director de la Escuela de Cuadros del PRI en aquel entonces. Entonces era un hombre que sabía mucho de política. Claro, la política te seguía. Como que me seguía, de verdad me seguía. Sí. Y un día hay elecciones internas del PRD, que era el partido de izquierda en Guerrero, y me invitan a formar parte del comité ejecutivo estatal. Ni siquiera había sido del municipal. Y mira. Entonces me invitan a ser parte y les dije no,
Y entonces él escucha la llamada que yo les dije, no me interesa. Luego es en Chilpancingo, yo estoy aquí en Zihuatanejo. Para ese entonces yo ya tenía a mi hija. Ay, no, ya te adelantaste entonces, Mari Carmen. Sí. Ya nos adelantamos. Bueno, ahorita me cuentas en qué momento, cómo. Te cuento en qué momento tuve a mi hija. Sí. Y me dice, Mari Carmen, yo veo que te gusta. O sea, te vi en campaña, vi tu trato con la gente. Veo que te gusta. O sea, ¿por qué no tomas la oportunidad? Y le dije, es que no me interesa irme a Chilpancingo. Había ido a Chilpancingo como 2 veces nada más, de pequeña, entonces no... Digo, sí, ni conocía. Le dije, no, o sea, no lo conozco, no sé qué voy a hacer allá, no sé cómo sean las cosas ahí. Y la verdad es que me dio un consejo, me dijo, ¿qué quieres hacer en tu vida el día de mañana? ¿Te quieres quedar aquí o quieres crecer? ¿Quieres trabajar toda la vida en la hotelería? ¿O quieres agarrar una carrera política como lo hizo tu padre, como lo hizo tu abuela? Y entonces como que me dio en el corazón. Sí, qué complicado porque y además... entonces hice algunas reflexiones y le dije, pero es que si me voy, yo necesito el trabajo también aquí. Porque pues, tenía a mi hija y entonces me dijo, vete, trabaja 3 días aquí, me compensas los fines de semana algún trabajo que tengas extra. Qué buena gente. Y entonces me dio oportunidad y eso me permitió irme a Chilpancingo, al Comité Ejecutivo Estatal. Y me gustó muchísimo el trabajo ahí. Y también me dio otro consejo. A ver. Me dijo, en política las mujeres tienen 2 caminos. Ajá. 1, trabajar, demostrar lo que sabes hacer, no dedicarte a otra cosa más que fijarte una meta del trabajo que quieres hacer. Y otra, pues ser dama de compañía de algún dirigente. Dijiste, y entonces son los 2 caminos que tienes ahí. Y yo te recomiendo que tomes el primer camino. Claro. Y le hice caso. Qué bueno. Le hice caso y fui 2 veces integrante del Comité Ejecutivo Estatal, así que estuve 6 años ahí. Oye, Mari Carmen, ¿y cómo? Porque bueno, después lo del suceso de tu padre fue algo muy fuerte que me imagino que sí te marcó. Sí. ¿Cómo lo pasaste a positivo? Porque así como tu mamá te decía, no quiero, o sea, nada, ¿no? No saber nada de política, nada, porque obviamente le recordaba todo esto. ¿Tú cómo hiciste para pasar todo esto a positivo y que no te pasara igual, ¿no? Que dijeras, no quiero saber nada de política. Fíjate que lo que más me llenó es preguntarme qué hubiera hecho él. Yo a él lo veía trabajar mucho con la gente, compartir lo que tenía con la gente que no tenía. El día que perdió la vida, él estaba juntando gente para llevarle gente a Chilpancingo, a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, un día antes pasa eso y como que se me quedó como muy marcado. Entonces dije, si él luchó tanto por hacer eso, creo que no debe de quedarse eso ahí. Okay. Y entonces tomé la decisión de continuar el trabajo que él había dejado y que a toda esa gente que él había estado ayudando, continuar yo con esa labor, sí, como labor social. Estafeta, ¿no? Entonces, por eso lo convertí en positivo y entonces tengo como más de 15 años haciendo mucha labor social en la sierra, en las colonias más pobres. Además, no sé si todavía, pero formaste parte de una, o sea, no sé si es comisión o un grupo que apoya a campesinos. De una asociación civil. Una asociación civil, justo. Que ayuda mucho, baja muchos recursos para los campesinos. Sí. Y entonces me hice miembro de ellos, de la CODUC. Es la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas. Exacto. ¿Ves? Es que es muy largo ese nombre. Sí. Y entonces esa C me permitió llevar muchos apoyos al campo. Y cada vez que yo llevaba apoyos al campo, sentía que era mi papá el que lo estaba haciendo. Y eso me llenaba más de energía, de entusiasmo y me motivaba a seguir. Cuando yo veía el rostro de la gente feliz, contenta de que le llevaras una ayuda, para mí era muy regocijante y eso lo llevo siempre en el corazón. Claro, claro. ¿Tu hija? Mi hija. ¿Cuántos años tenías?
Tenía Muy 22 jovencita. años. Sí, sí, sí. Tenía 22 años. Creo que el haber perdido a mi papá siempre y a mi abuelo, porque los perdí casi en un año, a los dos. Ay. A los dos los perdí en menos de un año. Ay, súper Y entonces fue como muy complicado y como que siempre esa figura paterna te hace falta, ¿no? Y ese vacío y el decir, quiero sentirme protegida. Claro. Quiero sentir que alguien me respalda. Y los dos, o sea, tus dos papás. Mis dos papás, o sea, en menos de un año. Corto, claro. Y entonces tomé la decisión de casarme joven, en la carrera. Estaba estudiando la carrera. Súper chiquita, sí, sí. Y me embaracé y tuve a mi hija. Una relación muy complicada, porque también te puedo decir que fue una mujer maltratada. Violentada. Y muy violentada. Y entonces dije, no más, esto no es para mí. Me divorcio y por eso es que tenía que trabajar durísimo para mantener a mi hija. Qué bueno que tuviste este valor de hacerlo, porque muchas desafortunadamente se quedan ahí, ¿no? Sí. Aguantando, yo no. pensando que va a cambiar todo, o simplemente resignadas, ¿no? Sí, yo dije, no, yo no quiero esto para mi vida, ni quiero esto para mi hija, sobre todo cuando empecé a ver que a mi hija le afectaba. A mi hija le empezó a afectar muchísimo emocionalmente y dije, no. O sea, ella sí se dio cuenta, ¿no fue? O sea... Pues tenía 2 años y medio y entonces sí se daba cuenta de la violencia verbal, que fue mucha violencia verbal, mucha violencia económica, mucha violencia psicológica. Física, ¿no? Física, afortunadamente no, porque el único día que lo intentó hacer le dije, hasta aquí. Sí, no, ya. Eso no. Sí, es que iba escalando, ¿no? O sea, iba escalando. No. Y dije, no. Entonces, por eso también ayudo mucho a las mujeres. Claro. Me encanta ayudar mucho a las mujeres y a los niños. Sí. Por la propia experiencia de vida que tuve. Y por eso me metí también a esta asociación civil, porque sí me permitía bajar proyectos para las mujeres, para que emprendieran un negocio, para los campesinos, bajarles apoyos de implementos para el campo, para los ganaderos. Y entonces toda esa parte me fue permitiendo, me fue ayudando a ir construyendo pues un andamiaje que me permitiera ganar los espacios de elección popular que he ganado. Claro. ¿Cómo se llama tu hija? Jessica. Jessica. ¿Y cuántos años tiene Jessica ya? Jessica tiene 29. Ya tengo una nieta de 4 años. Se llama Sofi, que la adoro. Súper joven. Sí, soy una abuela joven. Sí. Y a veces piensan que es mi hija también. Claro. Y yo adoro a mi nieta. Mi pequeña Sofi es un amor. Nos vino a dar mucha alegría a la familia. ¿Y ellas viven en...? Ahorita están viviendo aquí en la Ciudad de México. Ah, mira, súper. Porque su papá vive aquí y entonces decidieron estar aquí con él. Buenísimo, está increíble. Sí. Qué bonito. Sigues en puestos de política, porque te digo, pues ya, la política, o sea, hubo un momento en que te hizo como así, ¿no? Sí. Ya no te como pudiste salir. Aunque yo huí de ella, ya el destino estaba ahí predestinado para que estuviéramos ahí. Así es. Cuando estoy en el Comité Ejecutivo Estatal, viene la elección de la gobernatura de Ángel Aguirre. Me meto a la campaña, me tocó estar de responsable de estructura electoral en todo el estado. Éramos 3 responsables, yo era una de los 3 responsables. Luego me dicen, vamos a la lista de plurinominales. Me meten a la lista de plurinominales, iba el número 2, difícil, porque a pesar de que apenas estábamos viendo que iba un hombre o una mujer y que el 50-50 y no querían, y apenas a veces ponían el 30% de mujeres, y la competencia durísima con los hombres, pero rudísima. Recuerdo que para poder estar en ese segundo lugar pasé las de Caín ahí, porque fue una lucha cruenta con un compañero varón que a fuerzas quería él ir en la lista, aún sabiendo que el número 2 era mujer, quería él estar ahí, que se recorriera y que él fuera como joven y que yo ya no fuera. ¿Y qué pasó ahí al final? Quedé porque gané la votación interna. Y se tuvo que aguantar. Y se tuvo que aguantar. Y luego ganamos en la elección todos los distritos, los 28 distritos,
y que nos dicen, no va ninguna diputación plurinominal. Ay, no. Entonces, así de... de esas veces de que tanto luché para Claro. quedar y luego de repente, no, pues ya no ¡Qué existe. frustración! Y recuerdo que el tribunal, un día antes de la toma de protesta, me invitaban porque se hacen procedimientos antes de la toma de protesta, y yo les dije, no, yo no voy a ir hasta que el tribunal no decida que sí vamos a poder tener diputaciones plurinominales y que sí voy a ser diputada, si no, no voy a entrar a esa Cámara. Y entonces no fui ni siquiera a sacar credencial ni nada. Entonces el tribunal un día antes de la toma de protesta dice que no tenemos derecho a ninguna diputación plurinominal, y recuerdo que mi abuela esa vez me llama y me dice, hija, Dios sabe por qué hace las cosas, tiene los tiempos perfectos para cada quien, a lo mejor no era tu momento, sigue trabajando y más adelante vas a tener oportunidad de ser. Entonces decidí quedarme a trabajar en el gobierno. Aprendiendo más. Aprendiendo más. Claro. Luego me fui al Congreso como asesora. Aprendí más y entonces les dije un buen día, me voy a mi territorio, me voy a pelear un distrito en el territorio. Y así fue, me fui al Distrito 11, que comprende Zihuatanejo, Petatlán y una parte de Tecpan, y me fui a trabajar de lleno como año y medio, pero como ya tenía muchos apoyos entregados, entonces se me hizo como más fácil. Claro. Luché mucho también en la manera interna para poder ganar la candidatura con los varones. ¿Qué fue lo más difícil, Mari Carmen? Lo más difícil es enfrentarte a los hombres en política. ¿Por qué? Porque siempre te hacen menos. Para ellos siempre quieren tomar la decisión de quién va. Desde el decir, yo decido si vas aquí, si vas allá, te quedas acá. Y entonces no toman en cuenta ni tu capacidad, no toman en cuenta ni tu trabajo territorial. Simplemente ellos palomean a las mujeres que quieren que vayan en la lista, y entonces por mi misma formación desde pequeña, pues a mí no me gustaba eso. Y entonces yo sí les dije, no, a mí encuéstenme, a mí díganme que no estoy bien posicionada en el distrito, y entonces ahora sí yo me hago a un lado. Y dentro de esta lucha, ¿qué fue lo más, algún evento que, como por ejemplo el compañero que decías, ¿no? La fuerza quería estar dentro de esta lucha de yo, o sea, dígame por qué no, y si no, déjenme ahí, ¿qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue en esa primera elección que gané, enfrentarme al presidente municipal de mi partido. Quería poner a su sobrino. Uy. Y entonces era el presidente. Sí. Y yo... ¿No te daba miedo? Fíjate que no. Soy una mujer que sí, de repente me dan miedo algunas cosas, pero por lo mismo que pasé, ya el miedo no estaba en mí. No. Yo siempre echada para adelante y decía, no, sí puedo hacer las cosas, o sea, sí puedo. Y entonces les pedí que nos fuéramos a campaña, y que después de esa campaña interna, pues nos hicieran una encuesta bien hecha, y entonces quien ganara. Y si él me ganaba, pues yo le iba a apoyar. Pero si yo ganaba, él me tenía que apoyar. Entonces gané. ¿Y te apoyó? Y me apoyó. No me apoyó. No me apoyó. Era la primera vez que iba una mujer a competir en ese distrito. Y lo primero que me dijo, recuerdo sus palabras, es un distrito rural, es un distrito muy machista y no vas a ganar como mujer. Y ganaste. Y entonces le dije, voy a ganar porque he trabajado y porque voy a trabajar más. Entonces me metí a hacer una campaña súper dura, casa por casa, durísima, durísima, y fue uno de los distritos más votados. Y fue una gran satisfacción. Cuando gané me dijo... ¿O ni te dijo nada, nada más? No me dijo nada, pues más me veía y me decía, pues vas bien, pero nomás, pues vas bien. Ay, Dios mío. ¿Y cómo te fue ahí? Bien. Súper bien, trabajé mucho. La verdad es que yo todo el dinero que gané ahí en la Diputación Local lo compartí con la gente. Hice muchos programas para las mujeres. Hice un programa que le llamé La Tómbola de la Vida. Y entonces hacía un evento antes del Día de las Madres, o un día
o 2 días después de que el ayuntamiento de Zihuatanejo lo hiciera, yo lo hacía. Y decidí rifar muchos electrodomésticos y cosas que se necesitaban en los hogares para las mujeres. Sin alcohol, sin grupos musicales, sin comida, más que eso. Y siempre tenía muchísima gente, porque regalábamos mucho, o un colchón, o un comedor, o una sala, un refrigerador, una estufa. Y recuerdo que me decían, ¿por qué regalas tantos colchones? Y le decía, porque a veces hasta un colchón es necesario en un hogar que no tiene. Le digo, porque yo padecí mucho, porque mi madre tuvo que trabajar muchísimo para mantener a sus 5 hijos. Claro. Le digo, y yo recuerdo que a veces no había para comprar un colchón y tenías que dormir y que ya sentías los resortes del colchón y le doblabas una toalla y ahí ya te acomodabas, ¿no? Sí. Y entonces les dije, por eso regalo muchos colchones, porque lo viví, o sea, y no quiero que otros niños pasen lo mismo. Por supuesto. Y luego generé un programa de cursos de capacitación de actividades productivas para mujeres. Capacitaba mucho a mujeres en actividades productivas, desde maquillaje, peinados, cortes de cabello, bisutería, manualidades, piñatas, repostería. Todo para que ellas tuvieran un ingreso extra en sus casas. Y eso me ayudó a que las mujeres me apoyen muchísimo, muchísimo. Luego generé otro programa de niños, de Día de Reyes. Me pasaba festejando Día de Reyes todo el mes de enero. Mi equipo de trabajo me decía, Mari Carmen, ya, por favor. Ya para. Porque pues generaba todo un programa de valores con los niños, de fomentar mucho el amor. Y entonces siempre llevaba como un payasito que me hacía actividades, pero con mensajes de amor, de unión familiar, de familia. Dábamos juguetes. A las panaderías locales le compraba las roscas del día. Entonces les daba las roscas y me la pasaba así en las localidades, en los 3 municipios. No, pues con razón todo el mes. Por eso me llevaba todo el mes y pues la gente quedó muy contenta. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ser diputada federal, pues gané bien. Claro, ¿no? Pues sí. Había mucho trabajo. Oye, pero cuéntame por qué hubo un periodo en que, hablando un poco de lo más difícil, ¿no? Empezaste a recibir amenazas. Tú y gente que si van a apoyarla, ¿no? O sea, los amenazaban. Sí. Mensajes de texto, tal. ¿Cómo fue esa época? Fíjate que fue muy complicada porque yo gané la Diputación Federal. Me tocó estar con el presidente Andrés Manuel, hacer campaña con él. Yo a Andrés Manuel lo conozco desde el 96. Él hizo una fundación que se llama Obando y Gil y le dio becas a los niños de los luchadores sociales asesinados. Mis hermanos alcanzaron beca. Entonces yo desde ahí tuve como un compromiso de ayudarle y estar siempre con él en agradecimiento. Claro. Me fui a la campaña con ellos en el 2018, gané la diputación y tomé una decisión de ir a competir en el municipio. Y cuando tomaba la decisión de ir a competir al municipio, fue la peor de mis campañas, porque era de todos los días amenazas, llamadas, mensajes. Teníamos que hacer campaña y llevar mucha gente y salir rápido. Y mi mamá siempre me decía, Mari Carmen, ay, pobre ya no hagas eso. O sea, yo sé que sales, pero yo no sé cómo te voy a recibir. O sea, yo no sé cómo te voy a recibir. Entonces, fue muy duro. Y dije, mamá, o sea, ya estoy aquí. O sea, yo tengo que sacarlo. Pues como te digo, yo había hecho mucho trabajo, muchísimo trabajo, y no concebía el por qué esa manera de hacer política. ¿Por qué no competir derecho y pues si me ganas, pues adelante, ¿no? Pues como debería ser. Pero... en las mismas circunstancias. Pero cuando te avientan todo el aparato de Estado... ¿Quién sabes de quién eran estas amenazas? Sí lo sabía. A pesar de que el presidente municipal que ganó en ese entonces tenía el apoyo del gobernador, tenía el apoyo de 1000 cosas, tenía todo, pero le daba mucho miedo perder conmigo
porque sabía del trabajo, sabía que la gente me tenía un gran cariño. Y él también, bueno, su gente también. Y su gente de él amenazaba mucho. Otras gentes externas también. Y llegó el momento en que recibían llamadas y me decían, es que nada más tienes 24 horas para renunciar. Y yo, ¿pero por qué tengo que renunciar? O sea, ¿por qué? Y así me la aventé, ¿eh? Así terminé la campaña. Ay, Mari Carmen. Entonces, yo hice una denuncia en la fiscalía. Y luego también hice una denuncia de violencia política de género. Claro. Que nunca procedió, porque te voy a decir, a pesar de que tenemos muchas leyes, a pesar de que a mí, como diputada federal, me tocó aprobar muchas leyes. Todavía. Y sobre todo esa de violencia política de género, como que los tribunales no están todavía preparados para poder tomar una decisión y decir, aquí hubo violencia política de género. Entonces, cuando me dan mi constancia, la fiscalía de decirme no hubo violencia política de género, le dije... ¿Cómo no, si tenías todas las amenazas? Le dije, tenía audios, tenía mensajes. Y ahí tú estabas todavía todo. Sola con tu hija. Sí. Y dije, ni modo. Entonces, como también se jugaba la gobernatura, entonces la gobernadora decidió darme la oportunidad de irme al gabinete estatal y ser secretaria de Bienestar. Y te vas como secretaria. Y me voy como secretaria de Bienestar por 2 años. Sí. Me encantó muchísimo porque entonces trabajé una política pública dirigida a reconstruir el tejido social. Uy. Porque esa parte es fundamental, Erika. Justo ahí te iba a preguntar, terminé y te pregunto ahora. Recuperar el tejido social es esencial. Porque yo trabajé un programa de pacificación y reconciliación en la sierra. Un programa piloto que el presidente Andrés Manuel quería implementar, pero que por diversas cuestiones no se pudo implementar, pero que yo sí trabajé. Y entonces ahí aprendí que ciertos programas para recuperar valores, recuperar el amor, recuperar la comunicación en la familia es la base principal para acabar con la violencia. Justo, porque bueno, sabemos Guerrero tiene un gran problema ahorita ahorita y ya desde hace algunos años, ¿no? De violencia, los jóvenes pues los capta el crimen organizado. ¿Qué falta? O sea, ¿qué se puede hacer ahí? Porque sí es un gran tema. Faltan recursos económicos, falta tomar la decisión los gobernantes desde los municipios hasta los gobernadores y gobernadoras de tener la voluntad y tomar la decisión de invertir dinero a lo que no se ve. La gente porque que también siempre, está en la sierra, todo esto, ¿no? Siempre se invierte dinero en las obras públicas, en lo que la gente ve, claro, en lo que te da Acapulco, escenario, ¿no? Claro. Pero cuando yo agarro y presento el programa, me dicen, ¿pero por qué esto? Y le digo, porque eso es lo que nos va a permitir ir disminuyendo violencia en las comunidades y en las colonias de mayor conflicto. Sí. Entonces me vine con el gobierno federal a lo que antes era el Instituto de las Mujeres y tenían un programa muy bonito que ojalá siga, se llama Alas para el Cambio. Y en Alas para el Cambio recuperas 19 valores, pero esos 19 valores los recuperas en actividades teórico-prácticas, donde haces ejercicios, donde dibujas, donde escribes, donde haces que la gente saque esos sentimientos. Sí. Como una terapia. Como una terapia. Pero, pensando, porque todo está, o sea, suena súper lindo el programa y muy, justo para recuperar todo esto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los chicos que a lo mejor dicen, sí, pero yo necesito dinero para comer, para mi familia? Fíjate que ahí nosotros hicimos un programa muy integral. Aparte de desarrollo humano y comunitario, que fue el programa, nosotros generamos un programa que se llamaba Comunidades del Bienestar con Felicidad. Y ese programa era integral. Construíamos casas,
Dábamos talleres de actividades productivas, dábamos huertos escolares en las escuelas donde no llegaban los desayunos fríos ni calientes a los niños. Dábamos actividades comunitarias de limpieza, de recolección de plásticos, de separar basura, de pintar fachadas de casas, de recuperar parques para que los jóvenes hicieran actividades, de meterlos a las becas que teníamos, porque también en esos programas teníamos becas para los niños de kinder y primaria y secundaria, porque pues la prepa ya había una beca universal. Entonces los metíamos a las becas. Sí, para que no dejaran los estudios. Teníamos un programa de proyectos productivos para mujeres. Entonces metíamos los proyectos productivos para las mujeres. Okay. Trabajé mucho con las mineras, porque en Guerrero tenemos mucha minería, sobre todo en la parte de la zona norte, y yo debo reconocer a una de las